organismos infecciosos, biológicos infecciosos, como el tamaño, los detalles estructurales, la composición química, también son importantes porque estas son características intrínsecas, pero que pueden describirse mediante el examen directo apropiado de la gente, como lo habíamos visto en gran positivo, gran negativo, hicieran virus, pues en el microscopio electrónico se pueden ver si es con envoltura, sin envoltura, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y tienen mucho que ver también con su patogenicidad y letalidad. Otros atributos se describen solo en base a qué? Al comportamiento de los parásitos, ¿no es cierto? Los parásitos son una de las enfermedades también que son bien comunes, aunque muchas de ellas no son altamente letales, pero son serios problemas y llegan a tener mortalidad. Entonces, eh, esto, estos parásitos se aprovechan de sus huéspedes y pueden clasificarse eh, de acuerdo a sus propiedades a lo que nosotros denominamos relacionadas al huésped, ¿ya? Propiedades relacionadas al huésped. Ese sería el concepto. Propiedades relacionadas al huésped. Más adelante vamos a ver cada una de esas relaciones, ¿ya? Por el momento vamos a continuar con las propiedades de los agentes biológicos. Ahora vamos a hablar con las propiedades intrínsecas. Bueno, las propiedades intrínsecas, señores, ya habíamos visto que estaba de acuerdo a su composición química, y lo había mencionado, como los ácidos nucleicos, ADN, chao mami, DNA o RNA, sistemas enzimáticos, porque estos así, con estos sistemas enzimáticos no necesitan que haya introducción por algún lugar. Simple y llanamente ellos pueden atravesar la piel. Esto tiene que ver también con la autorreplicación, estamos hablando de las propiedades intrínsecas. Tiene que ver con la autorreplicación, ataque al huésped, las proteínas que determinan el carácter antigénico, etcétera. Yo supongo que interesante sería que ustedes clase a clase se vayan sacando screenshots de las láminas, ¿no? Así no van a fallar con respecto a los conceptos, supongo. Bueno, pero ya eso depende de ustedes. Muy bien, sigamos. Propiedades de los agentes biológicos. Dentro de las propiedades, ahora ya vamos a ver las propiedades, bueno, estamos viendo las propiedades intrínsecas ahora, y que dice tamaño, forma y estructura, ¿no es cierto? Ya vimos la diferencia que hay de tamaños entre bacterias y virus, es como decir elefantes y hormigas, ¿no es cierto? La estructura ya hemos visto también, ¿no es cierto? Con, sin envoltura, pared lipídica, pared proteica, etcétera, etcétera. Propiedades distintivas. Ahí vemos el carácter antigénico. ¿Y a qué se refiere con carácter antigénico, jóvenes? Maya, organismo de animal o persona. ¿y por qué espera que le pregunte? ¿Por qué no responde cuando yo pregunto cuando lanzo la pregunta al curso? ¿Por qué no responde? ¿Por qué espera que yo la nombre? Mm, Bueno, no sé. Jóvenes, si yo pregunto es para que responda el que sepa. Obviamente se supone que se quedan callados los que no saben. Entonces, básicamente eso es lo que, eso es lo que es el carácter antigénico, ¿no es cierto? Representa, ¿no es cierto?, que es un cuerpo extraño. Ustedes seguramente en enfermedades infecciosas, en inmunología, han de haber escuchado lo que se dice reacción antígeno-anticuerpo. Ah, ¿qué pasa? Un agente biológico infeccioso ingresa al organismo, inmediatamente por las proteínas que tiene en la superficie, es identificado como cuerpo extraño. Entonces se lo denomina antígeno. ¿Y qué viene a contrarrestar al antígeno cuando se lo... Pues en el organismo se generan los anticuerpos, que también son proteínas, por si acaso, ¿no? Que también son proteínas específicas. Solamente que luego de esas proteínas específicas, hay un sistema donde están los macrófagos, los linfocitos, los sinófilos, de todas estas cosas dependiendo del tipo de infección, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se hacen análisis en laboratorio de la sangre, nosotros podemos identificar los diferentes tipos de infecciones de acuerdo al tipo de serie blanca que esté elevado.
Ahí podemos identificar que sean parásitos, podemos identificar que sean bacterianas, podríamos identificar que sean víricas, podríamos identificar que es un proceso inflamatorio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Es importante por dos motivos. Es la base de la inmunidad específica a la infección y la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, alguien va, se hace un análisis y dicen, estoy con mis defensas altas, tengo harto anticuerpo, yo no me voy a enfermar. ¿Cómo? Imposible, pues. La inmunidad específica se genera para un agente o dos a los que haya sido desafiado o con enfermedad o con vacuna. Pero el hecho que tengas anticuerpos elevados no quiere decir que cualquier cosa que te desafíe no te vas a enfermar. Eso es ridículo, es absurdo. La inmunidad es específica. La inmunidad es específica para lo que te desafió, para lo que te vacunaste, no para todas las enfermedades. Es exactamente lo mismo que pasa en los animales. Esa sería entonces la primera. La segunda, para los agentes similares en tamaño, forma y comportamiento en el laboratorio, la identificación exacta depende de las pruebas con antisuero. Es lo mismo que pasa ahí. Si vos pensaras que los anticuerpos sirven para todos en general, ¿no es cierto? Entonces, cuando te hacen las pruebas, tendría que reaccionar para todas las enfermedades. Y no. Cuando te hacen un laboratorio, vos ves, por ejemplo, un ELISA, vos ves que va a reaccionar si vos le pones, por ejemplo, Newcastle en avicultura, si el virus de Newcastle está en la sangre que estás haciendo la prueba, va a reaccionar. Pero si es un virus de Gumboro y vos estás haciendo un kit de Newcastle, no va a reaccionar. ¿Por qué? Porque la enfermedad es específica. ¿Por qué? Porque la base de la inmunidad específica, ¿no es cierto?, comienza a trabajar de acuerdo al carácter antigénico de los agentes biológicos. A ver. Siguen escribiendo, no pude entrar. Debe tener mal configurado su Zoom, su internet está mal, pero ¿qué puedo hacer yo? A ver, jóvenes, no puedo hacer nada. Tiene que ver cómo solucionar su problema. Yo no puedo hacer nada. ¿Se entendió? Estas láminas importantes, jóvenes, ustedes que van a ser clínicos o que van a ser médicos veterinarios. Esto tiene que ser muy, muy, muy claro para ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda? Janie, Rebollo, Sí, doctor. ¿lo tenés claro esto? ¿Qué entendiste de esto? Que para cada enfermedad hay como que las defensas o la inmunidad específica propia, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que con el ejemplo como usted dijo, por ejemplo, para el COVID, digamos. ¿Ya? Si yo me voy y me hago un ELISA, eso tiene que ser específico, digamos. La prueba es específica para el COVID, no me va a detectar otra enfermedad. Exactamente, eso es. Entonces, básicamente, eso es lo que queremos decir, jóvenes, en los dos puntos. Y los demás, a ver, Guzmán, Hinojosa. Sí, doctora. ¿Qué entendió? Lo mismo que la compañera, que la prueba que se tiene que hacer debe ser específica para la enfermedad que se le diagnostica. Ya, entonces, básicamente, jóvenes, siguen escribiendo en mi WhatsApp, che. Bueno, eso es lo que es importante, jóvenes, ¿ya? El carácter antigénico, como decimos nosotros, es determinada por una proteína específica del agente infeccioso, biológico infeccioso, pero a su vez, los sueros que se utilizan, o en el caso, por ejemplo, del PCR, los primer, o en el caso de ELISA, por ejemplo, los kits, tienen que tener, ¿no es cierto?
antígenos, anticuerpos, mejor dicho, o tipos antígenos, anticuerpos específicos para reaccionar a la enfermedad. No va a reaccionar para otras enfermedades. Lo que quiere decir en general que el hecho que tengamos alta inmunidad, cuando te digan alguna vez, hay que ver para qué enfermedad es la alta inmunidad, porque si vos estás con inmunidad para COVID, porque te vacunaron, igualito te vas a enfermar de salmonela. ¿Qué tiene que ver el COVID con salmonela? ¿Me entiendes? Entonces la inmunidad es específica. Bien, vamos a hablar sobre infección. Este también es un concepto que es muy sencillo, pero a veces la gente no lo entiende, no lo tiene muy claro. Por ejemplo, infección básicamente es la entrada y la multiplicación de un agente biológico infeccioso en el cuerpo de un animal o de una persona. Eso es infección, nada más, nada más. Pero si yo digo infectividad, tiene que ver con infección, pero ya no es exactamente lo mismo. Infección es el ingreso y multiplicación de un agente biológico infeccioso. Pero cuando hablamos de infectividad, la palabra clave sería la propiedad, es la propiedad que tiene, porque algunos agentes biológicos infecciosos tienen mayor propiedad que otros de entrar y multiplicarse, no es la misma de unos de otros. Entonces, cuando hablamos de infección, es la entrada y multiplicación, sí, pero cuando hablamos de infectividad, es la propiedad de la gente, y repetimos el concepto de infección, de poder ingresar y multiplicarse. Entonces, muchas veces en un examen yo pregunté, ¿y cuál es la diferencia entre infección e infectividad? Tuti. Y la única diferencia es esta palabra, que en infección no existe, es la propiedad. Simplemente es el ingreso y multiplicación de la gente. Y en infectividad es la propiedad, porque estamos midiendo la capacidad de lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Seguimos con la infección. Ustedes habrán escuchado en los libros o en las mismas personas, ¿no? Es infección subclínica. No, era una infección asintomática. ¿Qué es una infección oculta? Bueno, todo eso son sinónimos de lo que nosotros en realidad queremos decir que es infección inaparente. ¿Y qué es infección inaparente o estos sinónimos de aquí, que es lo mismo? Pues es la presencia de un agente infeccioso en el cuerpo o el organismo de una persona o un animal, simplemente que no está mostrando signos y síntomas. ¿Ya? Muy bien. Doctor, entonces se podría decir, ¿no ve que algunos no tienen los síntomas del COVID? Entonces, algunos le llaman es asintomático, entonces vendría a ser una infección inaparente. O si quieres una afección asintomática, como dice acá, mira. Ah. Y eso ocurre solamente en el primer periodo, ¿no? En los primeros 5 días más o menos del COVID. La enfermedad del COVID es una infección asintomática, pero solo en los primeros 5 días, 5 máximo 7 días. Porque ya está enfermo, ya está contagiando a los demás, pero él no presenta ningún signo ni síntoma. Entonces, en esa fase, sí, porque hay otras enfermedades que en todas sus fases son asintomáticas también, cuando estamos hablando de que son portadores, ¿no? Ya tienen la enfermedad mucho tiempo, están contaminando a otras personas y ¿qué pasa? No muestra signos y síntomas. Entonces, cuando hablamos de infección inaparente, se podría hablar de una fase de la enfermedad o de la fase ya completa o de la enfermedad ya en toda su fase, ¿ya? Pero lo cierto es que eso es lo que queremos decir, que en ese momento ya tiene la infección, ya está contagiando a los demás, pero no muestra ningún signo ni síntoma. Bien. Ahora vamos a hablar de contagiosidad. Y bueno, estas palabras nosotros hasta en nuestra casa, antes de que entremos a veterinaria, las hablábamos. Oye, vas a tener cuidado porque es contagiosa esa enfermedad. O sea, sabemos lo que es. ¿Y qué es contagioso? Simplemente, ¿no es cierto? Voy a quitar un ratingo mi sonido, mi...
Entonces estábamos diciendo contagiosidad. Es la aptitud que tiene un agente patógeno para propagarse. Eso es lo que es. ¿Ya? Es contagioso. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de pasar de un agente enfermo, a ver, de un huésped enfermo a uno sano. Unos lo hacen más rápido que otros y unos lo hacen mejor que otros, pero eso es lo que es. ¿No es cierto? Es la capacidad que tiene un agente patógeno de propagarse. Eso es contagiosidad. Ahora, si nosotros hablamos de la tasa de ataque o de la contagiosidad, se expresa por una tasa y esa tasa se llama tasa de ataque. Y simple y llanamente es esto. Es A sobre B por 100. O puede ser por 1000, dependiendo del tamaño del A y el B. ¿Ya? La tasa de ataque secundario también existe. ¿Y a qué se refiere? Son casos secundarios que aparecen a partir de un caso primario. Son los que ya se contagiaron, ¿cierto? Y tiene aquí también la fórmula C sobre D por 100 o por 1000, ¿ya? Son ejemplos nomás. Patogenicidad. Bueno, esta palabra la utilizamos, pero un montón y lo utilizamos mal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de patogenicidad, a ver, por ejemplo, ahorita vamos a ver, vamos a ver. Efraín, Doctor, Efraín, ¿qué quiere decir para vos en tu palabra patogenicidad? Cuando vos le decís a alguien es una enfermedad patógena, ¿qué le estás queriendo decir? bueno, cuando alguien me dice eso, creo que se me viene un montón de enfermedades. Ya sé que son enfermedades, pero ¿qué te dice de la enfermedad de la patogenicidad? De la enfermedad de patogenicidad. No sabría qué decir. O sea que cuando alguien te dice esa enfermedad es patógena, ¿qué te está queriendo decir, pues? Contagiosa. Contagiosa. A ver, ¿quién más puede ser? A ver, caballero, por favor, ¿por qué están con la cámara apagada? Doctor, Un segundito, niño. ¿Por qué caballero Dayana, Céspedes, Najara, Jenny Roja, por qué están con la cámara apagada? ¿Quién? doctor Oliva Najara, yo le pedí permiso, me olvidó otra vez hacer el acuerdo de mi trabajo, es hasta el 17. Ah, ya. Ok. Doctor, estoy en camino al dentista, doctor, estoy muy mal de mis dientes. Bueno. Doctor, y yo acabo de ingresar, me ha costado mucho, Ya. pero ya estoy con la cámara ya. Ok. Pero a ver entonces, ¿qué pasa con la palabra patogenicidad cuando te dice alguien y es que la enfermedad es muy patógena? ¿Qué es lo que te está tratando de decir? Tal vez se refiere a la habilidad que tiene ese microorganismo de transmitir la enfermedad. Bueno, pero ese es el No, concepto que tú le estás poniendo aquí de lo que está en la lámina. Yo estoy hablando de lo que ustedes entendían y entienden cuando le decían qué es patogenicidad. No me describan la lámina. Doctora, cuando a mí me decían, no, este es muy patógeno, o sea, yo no entendía, entonces esta bacteria es muy fuerte, digamos. Ya. Miren, Doctor, entonces, ¿puede ser el daño que ocasiona el patógeno en el organismo? exactamente, eso es lo que nosotros, todo el mundo pensábamos. Así es como pensábamos antes de conocer el concepto real. Pero jóvenes, entonces a partir de ahora no vamos a cometer ese error, porque cuando hablamos de patogenicidad, solamente estamos hablando de la capacidad que tiene un agente infeccioso de ingresar y provocar la enfermedad en el huésped. Es muy parecido a lo que es infección. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, lo que dice la lámina, se refiere a la capacidad que tiene, ni siquiera a la infección, a la infecciosidad, ¿cómo era? A la infecciosidad, ¿no? A la infectabilidad, como quieran decirle. Se refiere a la capacidad de un agente infeccioso
de producir la enfermedad. O sea, es la capacidad que tiene de enfermar, pero no te está diciendo si fuerte, suave o moderado. Simplemente es enfermar. Por ejemplo, cuando hacen las vacunas, cuando hacen las vacunas, por cierto, las vacunas ustedes deben saber que más o menos se hacen de la siguiente manera. Ellas van al laboratorio, las tipifican, o sea, las identifican, luego las comienzan a domar. ¿Cómo las doman? ¿Cómo les bajan la patogenicidad o la capacidad de enfermar? ¿Ah? Pues los hacen pasar por agentes físicos, por agentes químicos, los hacen pasar por embriones de pollo así varias veces, y cada proceso que le hagan y la cantidad de veces que le hagan de cada proceso que les acabo de mencionar, ella cada vez disminuye más, más esa capacidad de enfermar y de producir signos y síntomas. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando lo pongan en un cebo, ¿no es cierto? O en alguien que está haciendo experimentos, que puede ser animal o persona, solamente reaccione aproximadamente con el 50% de esa capacidad de producir, ¿no es cierto?, la enfermedad con síntomas claros. Y ahí decimos, ya, aquí está, suficiente. Esta es la vacuna, ¿no es cierto?, que vamos a producir a virus vivo atenuado. Llegamos al 50%. Entonces, patogenicidad es la capacidad de enfermar, entrar a un huésped y enfermar y producir, ¿no es cierto?, signos y síntomas. Pero no te dice si es fuerte o es suave. Cuando hablamos de patogenicidad, solo es eso, pero cuando hablamos de viricidad, pero que usted está hablando de virus. No, 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 no. Cuando yo digo viricidad, podría estar hablando hasta de un parásito. Cuando yo digo viricidad, entonces ahí viene el concepto que a todos se nos viene a la cabeza cuando nos dicen patogenicidad. Porque viricidad es la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, un agente infeccioso, no solamente de producir la enfermedad, o sea, de producir la enfermedad, pero con casos graves y fatales, o sea, producir casos graves que llegan a las muertes, en su mayoría. Eso sería viricidad. Entonces, cuando queremos referirnos a que una enfermedad es grave, no digamos patogenicidad, digamos es vírica. ¿Cuándo podés aplicar la patogenicidad? Cuando, por ejemplo, vemos por ejemplo, la patogenicidad de una gripe común, que es una influenza. Hay cepas de influenza que su patogenicidad es muy baja. Entra y a veces ni síntomas nos produce fuerte. Y lo superamos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Un poquito de tos, un poquitito de moqueo y en la tarde, en la noche o al día siguiente ya no tenemos nada. Entonces, queremos decir ahí que la patogenicidad de ese virus de influenza que nos provocó ese resfrío en ese momento era baja. Pero si yo digo, ¿cuál es por ejemplo, la letalidad del COVID? Pues la letalidad del COVID tampoco es alta, ¿sabían ustedes? Está aproximadamente entre el 3 y el 5%, o sea, no es que tampoco sea baja, ¿no? Pero no es tan alta como, por ejemplo, como hablamos de la rabia. Si, por ejemplo, vos hablas de la rabia, la letalidad es del 100%. Pero si hablas de la letalidad del COVID, solamente es del 3 al 5%. Lo que es muy alto, lo que es muy alta la letalidad en el COVID es en personas muy jóvenes como niños y personas muy adultas como ancianos, o en enfermedades que están afectados su sistema orgánico con alguna enfermedad de base. Ahí la viricidad es altísima. Pero últimamente ustedes están viendo que cambió el concepto. ¿Por qué? Porque la última cepa de COVID, la que viene de Brasil y de otros países, que se ha generado como nueva cepa, que se llama, se ha transformado, ¿no es cierto? Puede ser una variante o puede ser simplemente que se haya mutado. Pues ahora ya no respetan ni jóvenes ni nada. Ahora ya los agarra toditos. Entonces, ¿qué pasó? La viricidad es alta para todos. Pero lo que es más alto en el COVID es la patogenicidad. Eso es lo que es altísimo. ¿Qué es la patogenicidad? La capacidad de ingresar y enfermar a las personas. Entonces, tiene una alta patogenicidad y una viricidad dependiendo de la cepa.
Si es la última cepa, también es alta. Fíjense que chicos de 35 años, 36 años están muriendo, están intubados. Jóvenes de 23, 24 años. Llegó un tipo de Brasil, 22 años tenía, creo, no me acuerdo, un chico. Y había ido a fiestas, había ido con sus amigos a compartir. ¿Ah? Y despuésito de que llegó a las 2 semanas estaba intubado. No a las 2 semanas, a la semana, 8 días, 10 días. Estaba intubado con los síntomas de COVID que tienen todas las personas ancianas o con enfermedades de base. ¿Qué quiere decir? Que la nueva cepa ya no discrimina, ataca a todos. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, jóvenes, entre patogenicidad y viricidad. ¿Ya? Cuando querramos hablar de que la enfermedad se difunde y aparece muy rápido en todos los lugares, se llama patogenicidad. Otra palabra con la que relacionamos la patogenicidad es la morbilidad, porque morbilidad también es la capacidad de difundirse, ¿no es cierto?, a través de los huéspedes susceptibles. Entonces, patogenicidad tiene que ver también con morbilidad. Y viricidad, que es la capacidad de enfermar fuerte, pero sobre todo producir mortalidad, entonces lo asociamos con mortalidad. Patogenicidad con morbilidad y viricidad con mortalidad. ¿Ya? Bien, este esquema es importante, jóvenes, que se lo aprendan. ¿Por qué es importante que se lo aprendan? Miren. Si nosotros miramos este esquema, jóvenes, es un esquema de demostrar cómo o en qué parte se divide una enfermedad. Fíjense. La primera parte se llama inaparente y tiene una subfase. La segunda parte se llama aparente y tiene 3 subfases: moderada, grave y fatal. La subfase A de la inaparente se refiere básicamente al periodo de incubación. ¿Por qué? Porque en este periodo ya está presente el agente biológico infeccioso en el organismo animal, pero no está produciendo signos y síntomas. Eso sería el A, la subfase A de la fase inaparente. Cuando hablamos de la fase aparente, ya en la subfase moderada, ya comenzamos a ver los primeros signos y síntomas. En la fase grave ya vemos los síntomas claros y obviamente cuando llegamos a la subfase fatal están muriendo. Entonces, de acuerdo a las características de cada enfermedad, el tamaño de cada una de estas es diferente. Esta no puede representarme a todas las enfermedades. Por ejemplo, si yo agarro y digo rabia canina, pucha, moderada casi no existe, grave tampoco, lo único que existe es fatal porque pasa, ¿no es cierto? Lo más grande aquí es la parte de mortalidad. Entonces, ahora vamos a hablar de parvovirus. Ah, no, en parvovirus sí yo veo la fase inaparente, que es la sub A, la subfase entrada, que es la moderada. Sí puedo ver los síntomas todavía, con vómitos, con algo de diarrea y fiebre. Ya puedo ver con vómitos, diarrea, pero exacerbado, con taquicardia, porque el parvovirus, por si acaso, produce taquicardia también cuando llega el virus a circulación y pasa por el corazón, produce taquicardia. Por eso que a un perro que está con parvovirus, si no le ponen ustedes una silacina o un, ¿qué se llama? Rompun se llamaba antes, no sé qué le llaman ahora. Algún tranquilizante, se muere. Porque el corazón comienza a generar taquicardia y esa taquicardia es el corazón latiendo muy rápido, genera una velocidad muy alta sanguínea. Y en los vasos sanguíneos, que son los tubos por donde se transportan, van a mucha velocidad. A tal velocidad que en algunas partes se estrellan y se van rompiendo los glóbulos rojos. Y todo eso se va acumulando y llega a una parte, ¿no es cierto?, donde podría provocar, ¿no es cierto?, inclusive alguna alteración de obstrucción. Pero el que no aguanta es el corazón, porque el corazón un determinado tiempo puede estar funcionando a gran velocidad con taquicardia. Si no lo paras, hay infarto y muerte. ¿Ya? Entonces, no solamente es el vómito, la diarrea y la deshidratación que mata en el parvovirus. Un alto porcentaje mueren por problemas cardíacos, ¿ya? Entonces, en clínica eso tenemos que verlo. Bien, vamos a ver cómo se calcula entonces. Este es un ejemplo. Vamos a ver cómo es que se calcula el tamaño de cada una de las fases de acuerdo a la enfermedad.
Por ejemplo, vamos a mirar aquí, lo vamos a hacer más grande esto. Miren ustedes acá. Vamos a hablar de un parvovirus canino, pero vamos a imaginarnos los casos de acuerdo a cómo más o menos lo conocemos al parvovirus. ¿Ya? No es que sea real, es un caso no real. Lo hemos inventado para hacer el ejemplo. Entonces vamos a ver. Casos positivos que encontramos, vamos a suponer que fue en el hospital escuela. Los casos, ¿qué pasó con esto? Ya. Los casos positivos que encontramos, pero que no presentaban todavía signos y síntomas. ¿Y cómo nos dimos cuenta que estaba enfermo? Porque hoy en día ya existen pruebas. En el Hospital para Animales se ha creado algunas pruebas. El doctor Ariel logró hacer eso, de cómo identificar el parvovirus cuando está en periodo de incubación. Entonces, se identificaron positivos, pero que no presentaban síntomas. ¿Cuánto? 50 de 400 animales que nosotros escogimos. Ah, luego vimos casos moderados, o sea que con síntomas, pero moderados. ¿Cuántos eran? Eran 150, que lo vamos a identificar con B. En el caso de los sin síntomas, lo vamos a identificar como A. Con casos graves, ya muy deshidratado, con vómitos, taquicardia, etcétera, etcétera, lo vamos a identificar como C. ¿Cuántos eran? 180 de los 400 animales. Y casos fatales, o sea, que murieron, fueron 20 de los 400 en el periodo de estudio. ¿Ya? Estos 400 animales, obviamente que escogimos, son todos enfermos. ¿Ya? Fueron los que salieron positivos. Perfecto. Entonces, en bioestadística, los que fueron alumnos míos, yo les enseñé cómo hacer cuadros estadísticos y agrupar datos. Entonces, si ustedes ven acá, esta es una escala cualitativa ordinal, sin síntomas, moderados, graves y fatales. Está generando un orden y está cada una de estas moderados, graves, fatales, estamos hablando de que son cualidades. Entonces, esta es una escala cualitativa ordinal. Por eso es que nosotros vimos, a ver, los positivos sin síntomas, ¿cuántos eran? ¿Qué significa F sub I? F sub I significa, uno dice aquí, a ver, un ratito, vamos a ver aquí, un ratito. Aquí hay un error. F sub I no es sub 1. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere? Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Otra vez F sub 1. Bueno, no importa. Aquí es sub I por si acaso, no es sub 1, ¿ya? ¿Qué significa F sub I? Significa frecuencia o repetibilidad o número de casos u observaciones, número de observaciones. Eso significa esta F sub I. Y entonces está diciendo que los positivos sin síntomas que los identificamos con A son 50, los siguientes son 150, 180, 20, hasta tener el total que eran 400 animales positivos. ¿Alguien tiene dudas de cómo se forma la F sub I? Simplemente es el número de animales que se encontró en cada categoría, nada más. Luego nosotros vamos a formar lo que llamamos la proporción. ¿Y qué es la proporción? La proporción es una unidad de medida que está entre 0 y 1. No puede ser menor que 0 ni puede ser mayor que 1. Es como digas entre 0 y el 100%. Está haciendo usted entre el mínimo y el máximo. Ajá. Entonces, vamos a suponer, no vamos a suponerlo, vamos a realizar. ¿Cómo saqué esta primera proporción de esta primera categoría, que eran los positivos sin síntomas? Simple y llanamente los 50 que encontré, que no tenían signos ni síntomas, los dividí entre el total. Entonces, si ustedes agarran su calculadora, que deberían estar haciéndolo porque en el examen o en el final esto lo tienen que hacer, y digo 50 dividido entre 400,
me debería salir 0,125. Nina, ¿cuánto te sale? Doctor, sale eso. Ya, por favor, participemos. No lo estoy diciendo al aire, al viento, se lo estoy diciendo a ustedes, por favor. Sale Ya. eso, doctor. Muy bien. En el caso de casos moderados, que son los B, eran 150, entonces esos 150 los tengo que dividir entre 400 y supuestamente me tiene que dar 0,375. Sí, doctor, sale eso. Muy bien. En la siguiente categoría, que son los casos graves, los casos graves, ¿no es cierto?, son 180. Si los divido entre el total, que son 400, me debería dar 0,45. Sí. 0,45. Y los casos fatales, que son los D, son 20. Esos 20 los divido entre el total, que son 400, y me debería dar 0,05. Sí. Sí sale eso. Perfecto. Ahora, esta proporción, así como me dijo que aquí los 400 era el total, aquí el total me tiene que salir 1, porque hemos dicho que la proporción como máximo tiene que ser 1. Entonces aquí me debería salir 1 en la sumatoria. ¿Cómo es, chicos, Perico? Sí, doctor. ¿Sale, no sale? Sale. Perfecto. Entonces ya saben qué es la proporción y cómo sale. A ver, vamos a ir viendo aquí. A ver, vamos a preguntarle aquí a Angélica. Sí, doctor. Vamos a suponer que somos 50 personas en un aula Ya. y que de esas 50 personas, la mitad son mujeres y la mitad son hombres. ¿Cuánto sería la proporción de hombres y mujeres? Estamos hablando de 0,500 y 0, 0,500 no, 0,5. a 0,5. Claro, madre, porque si decimos 0,500 más 0,500, ¿cuánto sería? Sería 1000. Ay, Y, ajá. 1000 se pasa de 1. Tenemos que llegar a 1. Entonces Ya. sería, la proporción de mujeres es 0,5 y la proporción de varones sería 0,5. ¿Y 0,5 más 0,5 cuánto es? 1. 1. Ahora, si yo quiero expresarlo en porcentaje, ¿qué haría con el 0,5? Simple y llanamente lo multiplico por 100. Y entonces diría 0,5 de proporción de mujeres significa el 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿Por qué? Porque al 0,5, si yo lo multiplico por 100, se convierte en porcentaje. Entonces, eso mismo fue lo que hice yo acá. A la proporción simplemente lo multipliqué por 100 y me dio el porcentaje. Entonces, 0,125 por 100 es 12,5 y así sucesivamente los demás. 0,375 por 100 es 37,5. 0,45 por 100 es 45% y 0,05 por 100 es 5%. Ahora, si yo lo sumo esto, me debería dar el total, que significa 100%. ¿Cuánto te sale, González? Sí, sale eso, doctor. ¿Lo sumaste? No, pero sí pasó de 0 a 1 a 100. Es nomás agregarle 2 ceros. Sí, pero es que yo me pude haber equivocado en algunas de las cantidades. Sale eso, doctor. ¿Alguien lo sumó? Sí, sale eso, doctor. Perfecto. Sí, doctor, sale. Muy bien. Ya, no nos confiemos en lo que yo les estoy mostrando. Yo les puedo estar mostrando una cosa y en el examen lo hacen igualito, se aplazaron. A veces me equivoco en algún lugar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Sub 1 dice y es sub I. Ya. Muy bien. Ahora, esto que acabamos de realizar ahorita se llama frecuencia absoluta, proporción y porcentaje. De la forma en que lo hemos realizado se llaman frecuencias absolutas y relativas. Pero también existen otra categoría que son, ay,
carambolípoli, que son las frecuencias acumuladas. ¿Dónde está? Muy bien. ¿Cómo se hacen las frecuencias acumuladas, jóvenes? Pues las frecuencias acumuladas se hace en base a las relativas. Por ejemplo, la primera frecuencia absoluta, lo pongo acá, frecuencia absoluta. ¿Cuánto es el primer valor que tiene? Es 50. Entonces ese 50 lo traslado aquí mismo. Pero ya el segundo tiene que ser sumado. Por ejemplo, 50 más 150 es igual a 200. 200 más 180 es 380. 380 más 20 es 400. Y aquí abajo ya lo dejo vacío porque en acumulados me deja ese espacio. ¿Se entendió? Ahora hacemos lo mismo. Ahora hacemos lo mismo, pero para la proporción. Pongo proporción y me voy a la proporción de frecuencia relativa y el primer valor es 0,125, lo traslado, 0,125. Ahora, este 0,125 lo sumo al siguiente, el siguiente ya era 0,375. Entonces, 0,125 más 0,375 me va a dar 0,500. 0,500, ¿no es cierto? O 0,5 más 0,45, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0,95, ¿ya? O 0,950 si quieren. Y aquí sería 0,95 más 0,05 me da el 1. ¿Correcto? Me da el 1. Entonces ya hice el acumulado de proporción. Ahora lo vamos a hacer del porcentaje. Bueno, aquí está el porcentaje en frecuencia relativa, lo traslado a acumulada, porcentaje. El primer valor del porcentaje es 12.5, pues pongo 12.5. Ahora, este 12.5 más el siguiente, que es el 37,5, me da 50. 50 más 45 me da 95 y 95 más 5 me da 100. Entonces acabé. Si me entendieron, esta es la forma en cómo se hace un cuadro estadístico agrupando datos, en este caso en base a cualidades. Por lo tanto, es una escala cualitativa ordinal porque está generando un orden. Bien, ¿por qué era importante que ustedes me entiendan? Es importante que me hayan entendido esto porque en su tarea o en su Doctor, examen en alguna parte lo van a tener que desarrollar, ¿ya? doctor, Sí. ¿me podría explicar de nuevo el porcentaje de acumuladas? Me atrasé un poquito. Es que es lo mismo que hicimos en frecuencia absoluta y proporción. Lo único que hacemos en porcentaje es irnos al porcentaje de la frecuencia relativa y decir el primero es 12.5 y lo traslado. Ahí está, 12.5. 12.5 más el siguiente valor de porcentaje. ¿Cuál es el siguiente valor de porcentaje? Es mejor dicho, 37,5. Entonces, 12,5 más 37,5 me da 50. 50%. 50 más 45 me da 95. Y 95 más 5 me da 100. Ya. Gracias, doctor. Perfecto. Una vez que hemos hecho este cuadro, jóvenes, una vez que hemos hecho este cuadro, yo ya puedo construir mi esquema de espectro de una enfermedad, de gravedad de una enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, tengo que hacer una escala de 0, aquí es 0, y aquí viene a ser el 100%. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué digo yo? Para esto me sirve el acumulado, miren, jóvenes. El primer valor, ¿cuánto es? Es 12.5, entonces lo pongo aquí, 12.5. El siguiente valor en acumulado, ¿cuánto es? 50. Entonces quiere decir que tiene que ser aquí en la mitad, 50%. El siguiente valor es el 95. Entonces me voy hasta aquí, que acumulado es 95. ¿No es cierto? ¿Por qué he puesto? A ver un segundito aquí, un ratito, a ver aquí. 12, 37, 5. Aquí están, estos valores están mal.
porque aquí me dice que es 12, 50, 95 y 100. Y aquí me está diciendo que es 12, 37,5. Esos valores los Ah, tengo. ya. Lo que pasa es lo siguiente. Que aquí está poniendo el valor de frecuencia absoluta en la primera línea. Está poniendo el valor de frecuencia absoluta y abajo está poniendo el valor de frecuencias acumuladas, ¿ya? Por ejemplo, A me dice que es en porcentaje el 12,5. B me dice que es 37,5. Ahí está 37,5. El C me está diciendo que es 45 y ahí está el 45, ¿ya? Y el último caso fatal me está diciendo que el porcentaje es 5, ahí está 5. Y aquí lo que estamos utilizando es el acumulado, ¿no es cierto? 12,5, perdón, ay, caramba, pica la nariz, estoy con parásito. 12,5 ponemos 12,5. 50, pues nos vamos de la escala a la mitad, que es el 50, ¿no es cierto? Y el siguiente vendría a ser 95, pues entonces en mi escala busco el 95 y lo pongo el 95. Aquí obviamente en papel, yo aquí no lo he podido hacer, pero aquí podríamos haber puesto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Me entiende? Y entonces yo voy a saber que aquí era 10 y un poquitito más adelante sería el 12,50. Aquí seguramente iba a estar el 50, pues lo pongo el 50 por la mitad porque justo me dio eso. ¿Ya? Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar el acumulado en la segunda línea. Y la frecuencia absoluta del valor de cada una de las fases en la primera línea. ¿Correcto? ¿Alguien no entendió? Hola, estoy preguntando. Claro, vos entendés porque fuiste mi alumno, pero hay otras personas que no han sido alumnos míos acá. Sí, doctor, se entendió. Igual avanzamos eso con el doctor, ahí me olvidé el nombre. ¿Con quién? Igual avanzamos esto con el otro doctor de bioestadística, no me acuerdo su nombre, el doctor. ¿Parra? No. Afura. Ah, ya, con el profesor Afura. Ya, perfecto. Listo. Entonces, señores, fíjense cómo de un cuadro estadístico hemos hecho un gráfico, ¿no es cierto? Un esquema, y el esquema va a ser con estas características. Si consiguiéramos las características de otra enfermedad real, sería muy diferente a esto. Cada enfermedad tiene una forma de esquema diferente. ¿Por qué? Porque la forma como enferma es diferente. Entonces, el tamaño de cada una de las subfases va a ser diferente también. ¿Ya? Listo, jóvenes. Yo creo que es hora de ir a tomar desayuno. Son las 11 de la mañana ya. Se fue el tiempo. Yo tampoco porque me dormí. Listo, jóvenes. Preguntas, quejas. ¿Nada? Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Lo de la tarea. Vamos a esperar que habiliten la página. Ahí voy a modificar Fecha. la fecha y entonces ahí van a poder subir todo su trabajo, ¿ya? Pero los que están, no están inscritos todavía, ya saben, a mi correo institucional. Solamente ellos. No voy a aceptar el trabajo de una persona que esté inscrita en normal en el correo. Es solamente para los que no están inscritos. ¿Listos, jóvenes? Doctor, por si acaso la página ya está bien. ¿Verdad? Ahorita mismo entonces lo hacemos, a ver. Doctor, mi asistencia me costó entrar. Ahorita vamos a entrar, ya. Ahorita vamos a entrar. Justamente ahí estoy queriendo entrar. Vamos a ver si es verdad y no está mintiendo esa chica que acaba de decir. Ya está bien, Dios. Yo acabo de entrar y me da bien, por eso le avisé más bien. Pero usted debe ser hija del vicerrector o del rector, pues. A ver, mire, a mí no me deja entrar. Yo igual hace rato estoy intentando ingresar y ya mandaron a grupos que seamos pacientes, que estamos saturando intentando ingresar, que esperemos hasta que digan que ya se puede. Sí, porque yo estoy entrando, mirando, no me entra.
A mí me sale error. No puedo ingresar ni a mi perfil ni para... Sí, no, seguramente por alguna chichada encontraste un pequeño espacio y lograste entrar, mujer. Yo no puedo Sí, entrar. eso a veces pasa. Sí, doctor, porque yo igual pude ingresar y ahorita estoy intentando otra vez y no se puede nuevamente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes puedan ingresar, me avisan, pues. Me avisan para que yo modifique la fecha y ustedes puedan ingresar, ¿ya? Ok, doctor, gracias. No, ¿por qué? Que estén bien jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.